Ibrahim Traoré se encontraba al borde del campamento de refugiados, observando a los niños perseguir un balón de fútbol desinflado a través de charcos de agua de lluvia. El silencio a su alrededor se sentía más pesado que el aire húmedo del oeste de África. Su equipo de seguridad esperaba junto a los vehículos, pero algo sobre este momento exigía soledad. Entre los refugios improvisados, una mujer anciana se sentaba tejiendo tela tradicional, sus dedos moviéndose con precisión practicada a pesar del caos que la rodeaba. La mujer levantó la vista cuando Ibrahim Traoré se acercó. Sus ojos, nublados por la edad pero agudos con inteligencia, estudiaron su rostro. «Eres el joven capitán del que todos hablan», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Su voz cargaba el peso de décadas, de historias no contadas y sabiduría ganada a través del sufrimiento. «Solo soy Ibrahim», respondió, agachándose junto a ella. La respuesta simple pareció sorprenderla. En un mundo donde el poder a menudo generaba arrogancia, la humildad de un líder era inesperada. Las manos curtidas de la mujer continuaron su trabajo, creando patrones que contaban historias de una cultura que se negaba a morir a pesar del desplazamiento y las dificultades. «Mi nombre es Aminata», dijo después de una larga pausa. «He estado tejiendo durante 70 años, a través de 3 golpes de Estado, 2 hambrunas y innumerables promesas de hombres en uniformes». Su tono no era amargo, solo factual. Todos comienzan con buenas intenciones, ¿sabes? Todos prometen cambio. Ibrahim Traoré sintió algo removerse en su pecho, un reconocimiento, quizás, o un desafío. A su alrededor, el campamento bullía con actividad silenciosa. Las madres preparaban comidas sobre pequeños fuegos, los padres reparaban lonas rasgadas, los niños encontraban alegría en las cosas más pequeñas. Estas no eran estadísticas o argumentos políticos. Esta era su gente, desplazada por circunstancias fuera de su control, sobreviviendo con esperanza y determinación. «¿Qué patrón estás haciendo?», preguntó Ibrahim Traoré, genuinamente curioso. Aminata sonrió por primera vez. «Se llama el regreso. Mi abuela me lo enseñó. Decía que lo tejemos cuando estamos lejos de casa, pero no hemos olvidado a dónde pertenecemos». Sus dedos se pausaron en su trabajo. «Pero a veces me pregunto si el hogar es un lugar o un sentimiento, si es algo que llevamos o algo que construimos». Mientras avanzaba la tarde, Ibrahim Traoré se vio atraído a conversaciones por todo el campamento. Cada historia que escuchó, de familias separadas, de sueños postergados, de dignidad mantenida a pesar de las dificultades, agregó otra capa a su comprensión. Estos no eran solo desplazados, eran maestros, granjeros, comerciantes, artistas, todos cargando pedazos de una nación fracturada dentro de sus corazones. Cuando se acercó la noche, Aminata lo llamó de vuelta a su refugio. «Capitán Ibrahim», dijo, usando su título por primera vez, «tengo algo que mostrarte». De debajo de su estera para dormir, sacó un pequeño bulto envuelto en tela descolorida. Adentro había una medalla empañada por la edad, adjunta a una cinta que una vez había sido azul y dorada. «Esta pertenecía a mi hijo», dijo silenciosamente. Era maestro antes de que comenzaran los problemas. Creía que la educación podía sanar nuestras heridas, podía construir puentes entre comunidades. Su voz se quebró ligeramente. Lo mataron por enseñar a los niños a leer en su idioma nativo. Dijeron que estaba promoviendo la división. Ibrahim Traoré tomó la medalla con reverencia, sintiendo su peso en su palma. «Premio Nacional de Excelencia en la Enseñanza», leyó de la inscripción. La fecha era de solo 3 años atrás, pero se sentía como toda una vida en este país donde el cambio llegaba rápido y a menudo violento. Solía decir que el recurso más grande de una nación no es el oro o el petróleo, continuó Aminata. Son los sueños de sus niños, y esos sueños mueren cuando los niños pasan hambre, cuando viven con miedo, cuando se les niega la oportunidad de aprender y crecer. El joven capitán miró alrededor del campamento con nuevos ojos. Estos no eran solo refugiados, eran los guardianes de sueños postergados, los protectores de potencial no realizado.
En sus rostros vio no solo el costo del fracaso político, sino la posibilidad de redención. Mientras caía la noche y el campamento se asentaba en una quietud inquieta, Ibrahim Traoré tomó una decisión que echaría raíces mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Sacó su teléfono satelital e hizo una llamada que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Pero primero se sentó con Aminata mientras ella continuaba su tejido, su patrón de el regreso, volviéndose más intrincado con cada puntada cuidadosa. «Háblame de tu hijo», dijo simplemente. Y mientras ella hablaba de un joven que creía en el poder de la educación, que murió por la idea radical de que los niños deberían aprender en su lengua materna, Ibrahim Traoré sintió algo cristalizarse en su mente. Una visión de liderazgo que iba más allá de la estrategia militar o las maniobras políticas. Un entendimiento de que la verdadera revolución comienza en el corazón humano, en los momentos silenciosos cuando elegimos ver la dignidad del otro a pesar de nuestras diferencias. La medalla yacía entre ellos, captando la luz parpadeante de las fogatas del campamento, un recordatorio de que los héroes a menudo no usan uniforme, no portan armas, pero dejan legados que duran más que gobiernos e ideologías. La llamada que Ibrahim Traoré hizo esa noche llegó a la oficina de la doctora Mariam Sankara en la Universidad de Ouagadougou. Estaba trabajando hasta tarde, como siempre, calificando trabajos a la luz de una lámpara cuando sonó su teléfono. La conexión era mala, crepitando con estática, pero la voz del otro lado era inconfundible. «Profesora Sankara, soy el capitán Traoré. Necesito su ayuda». Mariam dejó su pluma, sorprendida. Conocía a Ibrahim Traoré, por supuesto, el joven líder militar que había tomado el poder prometiendo restaurar la dignidad a su nación. Pero también conocía la historia de tales promesas, el ciclo de esperanza y decepción que había definido su país durante décadas. «¿Qué tipo de ayuda, capitán?», preguntó cautelosamente. «Estoy parado en un campamento de refugiados», dijo Ibrahim Traoré, su voz pesada con emoción. «Acabo de conocer a una mujer cuyo hijo fue asesinado por enseñar a los niños en su idioma nativo. Y me doy cuenta de que no sé nada sobre educación, sobre lo que esta gente realmente necesita para reconstruir sus vidas». La doctora Sankara estuvo callada por un momento. Había pasado su carrera estudiando la reconstrucción post-conflicto. Había escrito extensamente sobre el papel de la educación en sanar sociedades divididas. Pero nunca había esperado una llamada como esta, especialmente no de un líder militar. «Capitán, con respeto, ¿por qué me está llamando? Soy académica, no política». «Exactamente por eso la estoy llamando», respondió Ibrahim Traoré. «Estoy cansado de la política. Quiero entender cómo se ve el cambio real». Lo que la doctora Sankara no sabía era que Ibrahim Traoré había pasado horas investigando su trabajo después de dejar el campamento. Nacida en una pequeña aldea ella misma, había ganado becas para estudiar en el extranjero, antes de regresar para dedicar su vida a la reforma educativa. Sus trabajos sobre sistemas de conocimiento indígena en África postcolonial habían sido traducidos a múltiples idiomas. Más importante aún, había rechazado 3 ofertas para unirse a gobiernos anteriores, manteniendo su independencia y credibilidad. «Hay una mujer aquí», continuó Ibrahim Traoré, tejiendo un patrón llamado el regreso. Dice que su hijo creía que el recurso más grande de una nación son los sueños de sus niños. Creo que tenía razón, pero no sé cómo proteger esos sueños. La doctora Sankara sintió algo cambiar en su perspectiva. En sus 20 años de academia, se había vuelto cínica sobre los líderes políticos. Pero había algo diferente en la voz de este joven capitán. Una vulnerabilidad, una búsqueda genuina de respuestas en lugar de validación. «¿Qué exactamente está proponiendo, capitán?» «Quiero crear algo sin precedentes», dijo Ibrahim Traoré. «Un programa nacional de educación que honre nuestros idiomas, nuestras culturas, nuestras formas de saber. Pero necesito a alguien que entienda tanto la teoría como la realidad para liderarlo». La mañana siguiente, la doctora Sankara se encontró en un avión hacia el campamento de refugiados. Cuando llegó, Ibrahim Traoré estaba sentado con Aminata, escuchando historias sobre su hijo.
La vista la detuvo en seco. Un líder militar, sentado en el suelo con una refugiada anciana, genuinamente escuchando en lugar de actuar para cámaras o ganancia política. Profesora Sankara, Ibrahim Traoré se puso de pie para saludarla. Gracias por venir. Quiero que conozca a Aminata. Me ha estado enseñando sobre el tipo de educación que transforma vidas en lugar de solo llenar mentes. Durante los días siguientes, la doctora Sankara fue testigo de algo notable. Ibrahim Traoré se movía por el campamento no como un político buscando oportunidades fotográficas, sino como estudiante buscando sabiduría. Hacía preguntas que revelaban pensamiento profundo. ¿Cómo preservas el conocimiento cultural mientras preparas a los niños para un mundo globalizado? ¿Cómo se ve la dignidad en un aula? ¿Cómo sanas el trauma a través del aprendizaje? La mayoría de los líderes quieren respuestas simples, le dijo la doctora Sankara a Aminata una noche mientras observaban a Ibrahim Traoré jugar fútbol con niños del campamento. Quieren políticas que puedan anunciar y programas que puedan inaugurar. Pero él está haciendo las preguntas difíciles, las que no tienen soluciones fáciles. Aminata sonrió, sus manos curtidas aún trabajando en su tejido. Eso es porque aún es lo suficientemente joven para creer en la transformación, lo suficientemente viejo para entender su costo. Al tercer día, la doctora Sankara tomó su propia decisión. Aceptó unirse al gobierno de Ibrahim Traoré, pero con condiciones sin precedentes. Tendría completa autonomía sobre la política educativa, sin interferencia política, sin supervisión militar, y más importante, sus programas serían evaluados no por donantes internacionales o aliados políticos, sino por las propias comunidades. «Esto es brillante o demente», le dijo a Ibrahim Traoré mientras observaban el atardecer sobre el campamento. «Tal vez ambos», respondió. «Pero prefiero fallar tratando de hacer algo significativo que tener éxito manteniendo el status quo». Esa noche, Aminata terminó su patrón de tejido. El regreso estaba completo, su diseño intrincado contando la historia de un viaje del desplazamiento a la pertenencia. Se lo presentó a la doctora Sankara como regalo y con él, un desafío. «Mi hijo murió creyendo que la educación podía sanar nuestra nación», dijo. «Ahora confío en que ambos prueben que tenía razón». Mientras la doctora Sankara sostenía el textil, sintiendo su artesanía cuidadosa, entendió que estaba sosteniendo más que tela. Estaba sosteniendo las esperanzas de una generación, los sueños de una madre, la visión de un maestro que murió por sus creencias. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero también lo era la posibilidad de redención. Ibrahim Traoré observó este intercambio con creciente convicción. Había llamado a la doctora Sankara buscando experiencia, pero había encontrado algo más valioso. Una compañera que entendía que el verdadero liderazgo significa servir a algo más grande que uno mismo. 6 meses después, el mundo estaba observando. Los medios internacionales habían comenzado a cubrir lo que llamaban el experimento de Burkina Faso, una reimaginación radical de la educación post-conflicto liderada por una sociedad improbable entre un joven líder militar y una académica que nunca había ocupado un cargo político. Pero dentro del Palacio Presidencial en Ouagadougou, Ibrahim Traoré enfrentaba su mayor crisis hasta ahora. Su ministro de Defensa, el general Kaboré, se sentaba frente a él con una carpeta llena de reportes de inteligencia y proyecciones financieras, su rostro grave con preocupación. «Capitán, este programa de educación nos está costando todo», dijo el general Kaboré sin rodeos. «Estamos gastando 60% de nuestro presupuesto en escuelas y entrenamiento de maestros. Nuestro equipo militar está desactualizado, nuestra deuda internacional está creciendo y algunos de nuestros aliados están cuestionando sus prioridades». Ibrahim Traoré miró por la ventana hacia el sitio de construcción donde se estaba edificando una nueva escuela de entrenamiento para maestros. El sonido de martillos y voces se llevaba por el aire de la tarde, el sonido de una nación reconstruyéndose desde los cimientos hacia arriba. «¿Qué está sugiriendo, general?»,
preguntó Ibrahim Traoré silenciosamente. Reduzca los programas de educación, enfóquese en desarrollo económico, modernización militar, las cosas que asegurarán estabilidad. El general Caboré se inclinó hacia adelante. Capitán, he servido a este país durante 30 años. He visto gobiernos caer porque priorizaron el idealismo sobre el pragmatismo. En ese momento, la doctora Sankara entró a la oficina con su reporte mensual. El momento no podía haber sido peor, o mejor, dependiendo de la perspectiva. Sus datos contaban una historia que contradecía las preocupaciones del general. La inscripción escolar había aumentado 400%, la violencia comunitaria había disminuido 60%, la productividad agrícola estaba aumentando mientras los granjeros educados implementaban nuevas técnicas aprendidas a través de programas de alfabetización. Los números no mienten, dijo la doctora Sankara, poniendo su reporte en el escritorio. La educación no está drenando nuestros recursos, los está multiplicando. Pero el general Caboré también tenía números, reportes de países vecinos donde grupos extremistas islámicos estaban ganando terreno, inteligencia sobre posibles golpes financiados por intereses extranjeros preocupados por la creciente independencia de Burkina Faso, proyecciones económicas mostrando patrones de gasto insostenibles. Profesora, con todo respeto, dijo el general, no puede educarse para salir de una invasión militar. No puede enseñar a las balas a fallar sus objetivos. La tensión en la habitación era palpable. Ibrahim Traoré se encontró atrapado entre dos visiones del mundo, dos definiciones de fuerza, dos visiones de liderazgo. El peso de la decisión se sentía enorme, no solo para su gobierno, sino para las familias que habían comenzado a creer en la posibilidad del cambio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Aminata, ahora viviendo en una aldea de reasentamiento donde su nieta asistía a una de las nuevas escuelas. El mensaje era simple. Mi nieta puede leer. Me lee todas las noches. Gracias. Ibrahim Traoré cerró los ojos, recordando esa noche en el campamento de refugiados, cuando primero sostuvo la medalla de enseñanza que pertenecía al hijo de Aminata. Pensó en los niños que había conocido, los sueños que había visto reavivarse en sus ojos, las comunidades que estaban comenzando a sanar a través de la educación. General, dijo finalmente, ¿de qué sirve un ejército fuerte si no tenemos nada que valga la pena defender? ¿Cuál es el punto de la estabilidad si nuestra gente no tiene esperanza para el futuro? La confrontación se intensificó. El general Caboré habló de realidades prácticas, del cálculo brutal de supervivencia en una región peligrosa. La doctora Sankara defendió sus programas con pasión, citando investigación y testimonios de comunidades cuyas vidas habían sido transformadas. Pero fue Ibrahim Traoré quien enfrentó la presión definitiva. Los observadores internacionales estaban mirando, esperando ver si este joven líder probaría ser otro hombre fuerte africano preocupado principalmente por el poder o algo completamente diferente. Su propio ejército estaba dividido. Algunos oficiales apoyaban la iniciativa educativa, viéndola como un camino hacia la estabilidad a largo plazo. Otros se preocupaban por amenazas de seguridad inmediatas y sus propias posiciones en un sistema cambiante. La crisis se profundizó cuando llegó una delegación de Francia, ofreciendo ayuda militar y asociaciones económicas a cambio de prioridades presupuestarias más equilibradas. El mensaje no dicho era claro. Reduzcan los programas de educación, acepten formas tradicionales de asistencia para el desarrollo y mantengan el status quo que había mantenido a Burkina Faso dependiente durante décadas. Capitán Traoré, dijo el embajador francés durante una reunión privada, admiramos su idealismo, pero el liderazgo requiere compromiso. Estamos ofreciendo asociación, no interferencia. Esa noche, Ibrahim Traoré caminó solo por las calles de Ouagadougou. Pasó las nuevas escuelas, las clases nocturnas de alfabetización para adultos, los centros comunitarios donde los ancianos compartían conocimiento tradicional junto con habilidades modernas. Vio una nación comenzando a recordar su propia fuerza, su propia capacidad para el crecimiento y la autodeterminación.
En un pequeño patio encontró a Aminata enseñando a un grupo de mujeres a leer. Su nieta se sentaba junto a ella, ayudando a traducir entre idiomas. Cuando vio a Ibrahim Traoré, Aminata sonrió y continuó su lección sin interrupción, una señal de respeto que significaba más que cualquier ceremonia formal. ¿Qué significa independencia?, preguntó a sus estudiantes. Libertad, respondió una mujer. Responsabilidad, dijo otra. El derecho a soñar, ofreció una tercera. Aminata asintió con aprobación, luego miró directamente a Ibrahim Traoré. Independencia significa tener el valor de elegir tu propio camino, incluso cuando todos los demás dicen que estás caminando en la dirección equivocada. En ese momento, sentado en un patio simple escuchando a mujeres aprender a leer, Ibrahim Traoré tomó la decisión que definiría su legado y posiblemente le ganaría reconocimiento global que pocos líderes africanos habían logrado jamás. El anuncio llegó al amanecer, transmitido simultáneamente en francés, inglés y 6 idiomas locales. Ibrahim Traoré, parado ante la nación con la doctora Sankara a su lado, declaró el retiro de Burkina Faso de todas las relaciones de ayuda tradicionales. En su lugar, el país financiaría su revolución educativa a través de una reestructuración radical de su economía, priorizando la producción local, la innovación indígena y la cooperación sur-sur. Elegimos el camino de la dignidad, dijo Ibrahim Traoré, su voz firme a pesar de la magnitud de la decisión. Elegimos invertir en los sueños de nuestros niños en lugar de las prioridades de otras personas. La reacción internacional fue rápida y polarizada. Algunos condenaron la decisión como imprudente, prediciendo colapso económico e inestabilidad regional. Otros la aclamaron como un nuevo modelo para la independencia africana, un modelo para la autodeterminación postcolonial. Pero la respuesta más poderosa vino de una fuente inesperada. La doctora Amina Wadud, presidenta del Comité del Premio Nobel de la Paz, anunció que Ibrahim Traoré y la doctora Sankara habían sido nominados conjuntamente por su enfoque revolucionario a la prevención de conflictos a través de sistemas educativos indígenas. La carta de nominación, más tarde hecha pública, decía en parte: el capitán Traoré y la profesora Sankara han demostrado que la verdadera paz no puede ser impuesta desde afuera, sino que debe crecer desde dentro de las comunidades a través de la educación que honra el conocimiento local, la dignidad y la participación democrática. Su trabajo representa un cambio fundamental en cómo entendemos la relación entre educación y paz sostenible. Cuando Ibrahim Traoré recibió la noticia, estaba visitando una escuela rural donde la nieta de Aminata ahora era maestra. La joven mujer, apenas de 22 años, estaba conduciendo una lección que mezclaba conocimiento ecológico tradicional con ciencia ambiental moderna. Sus estudiantes, niños que de otra manera podrían haberse convertido en niños soldados o migrantes económicos, estaban aprendiendo a verse a sí mismos como herederos tanto de sabiduría antigua como de posibilidad contemporánea. ¡Abuelo Ibrahim!, gritaron los niños cuando lo vieron. El título informal, nacido del afecto en lugar del protocolo, lo hizo sonreír. En sus voces, escuchó el futuro que su país estaba eligiendo. Un futuro donde el liderazgo significaba servicio, donde el poder significaba empoderamiento, donde la fuerza se medía no en armas, sino en sabiduría. Aminata, ahora en sus 80 pero aún aguda, lo apartó después de la lección. «Mi hijo estaría orgulloso», dijo simplemente. «Has probado que su muerte no fue sin sentido». Esa noche, mientras las noticias de la nominación al Nobel se extendían por África y más allá, algo notable sucedió. Líderes de Ghana, Senegal, Ruanda y otras naciones africanas comenzaron a llamar, no para ofrecer felicitaciones, sino para pedir orientación. ¿Cómo había logrado Burkina Faso una transformación tan rápida? ¿Podría su modelo adaptarse en otros lugares? La doctora Sankara se encontró manejando solicitudes de universidades de todo el mundo queriendo estudiar sus métodos.
Organizaciones internacionales de desarrollo que inicialmente habían criticado su enfoque ahora buscaban asociaciones. El modelo de Burkina Faso se estaba convirtiendo en un estudio de caso en desarrollo postcolonial, preservación de conocimiento indígena y construcción de paz sostenible. Pero para Ibrahim Traoré, el reconocimiento más significativo vino desde adentro. El desempleo juvenil había caído a mínimos históricos mientras los jóvenes educados creaban empresas enraizadas en necesidades y tradiciones locales. Los conflictos comunitarios habían prácticamente desaparecido mientras los espacios de aprendizaje compartido unían a diferentes grupos. La productividad agrícola se disparó mientras los granjeros combinaban técnicas tradicionales con innovación científica. La noche antes del anuncio del Nobel, Ibrahim Traoré se sentó con Aminata en su aldea, observando a sus bisnietos jugar en el patio de la escuela que llevaba el nombre de su hijo. El textil que había tejido años atrás colgaba enmarcado en la entrada de la escuela. El regreso, ahora simbolizando no solo un viaje a casa, sino el regreso de una nación a sus propios valores y posibilidades. ¿Crees que ganaremos?, preguntó la doctora Sankara, uniéndose a ellos en el banco de madera. Aminata se rió, un sonido rico con alegría y sabiduría. Niña, ya ganaron. El premio es solo el mundo alcanzando lo que hemos sabido todo el tiempo, que un pueblo que controla su propia educación controla su propio destino. Cuando llegó la llamada al amanecer anunciando su victoria del Premio Nobel de la Paz, Ibrahim Traoré ya estaba en un aula, leyendo a los niños de un libro escrito en su idioma nativo sobre la historia de sus ancestros. Los niños escucharon atentamente, no porque su presidente les estuviera leyendo, sino porque la historia que estaba contando, su historia, finalmente se estaba contando con dignidad y orgullo. Más tarde, en la conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Ibrahim Traoré qué haría con el dinero del premio. Sonrió, pensando en el hijo de Aminata, en sueños postergados y dignidad restaurada, en niños que crecerían creyendo en sus propias posibilidades. Construiremos más escuelas, dijo simplemente. Entrenaremos más maestros, seguiremos tejiendo el patrón del regreso. Regreso a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestra creencia de que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. En la audiencia, Aminata lloró lágrimas silenciosas de alegría, sus manos curtidas aún moviéndose en los movimientos del tejido, aún creando patrones de esperanza y regreso, aún creyendo en el poder de las historias para transformar el mundo un hilo, un niño, un sueño a la vez. La revolución había comenzado con una conversación en un campamento de refugiados. Terminaría con una generación de niños que conocían su valor, su historia y su poder para dar forma al futuro. Y el mundo recordaría a Ibrahim Traoré no como otro hombre fuerte africano, sino como el líder que eligió confiar en su pueblo con su propio destino.